Buenas tardes, bienvenidos al primer lunes del mes de junio. Llegamos de esta manera a la mitad del año. Primer semestre que ya empieza a tener sus últimas semanas. Nosotras apertura de semana, primer noticiero por la tarde y mucha información. Previa a la agroactiva también que empieza este miércoles y se extiende hasta el sábado 8, para ser exactos, del 5 al 8 en Armstrong. Con todo esto vamos a contarte aún así los temas elegidos, la coyuntura reflejada en los títulos. Ley Bases, Guillermo Francos proyectó que podría ser aprobada en julio. Mayo 2024, el sector agroexportador ingresó 2.612 millones de dólares. Europa, los agricultores bloquean varios puntos en la frontera entre España y Francia. Volvió el frío acá en Buenos Aires en este lunes, pero hay solcito, está agradable y nos preguntamos cómo sigue la semana. Tenemos respuesta. Mañana 8 la mínima, la máxima 14. Después un otoño muy amigable, porque fíjate que el miércoles la mínima será 12, la máxima 16, más nubosidad, y el jueves baja la nubosidad con una mínima de 13, la máxima de 21. Así se proyecta la semana acá, en el área metropolitana de Buenos Aires. Y nosotros también proyectamos en este mes que empezó, en lo que siempre corresponde a análisis, datos exactos de los meses transitados, mucha información que vamos a tener en esta edición. Y si hay algo que está transitando Argentina en los 5 meses, es el debate, la discusión, la marcha, la contramarcha en torno a la ley Bases. Guillermo Francos, el nuevo y actual jefe de gabinete, proyectó que podría ser aprobada en julio. También habló sobre lo que corresponde al principio, ¿no? Al primer proyecto, al primer borrador, llamémosle, que la consideró en una especie de autocrítica como demasiado amplia y por eso lo llevó y los condujo a ese intento fallido. También, bueno, esto se refirió en una entrevista en televisión, que es lo que se está haciendo eco, por eso nosotros replicamos su palabra, que es una de las palabras más buscadas. Habló del aprendizaje a base de los errores, también la seguridad que demostró en televisión sobre la ley que va a salir. Sí volvería en junio a diputados, luego reingresaría a senadores para que tenga en definitiva esta autocrítica y esta aprobación que se proyecta. La chicharrita del maíz, el tema del año para los productores, las productoras maiceras. Nosotras, junto a Guillermina Socias desde el INTA, vamos a ampliar más información exacta, agrícola y científica también en cuanto a este virus que azota al maíz. Bueno, sí, desde el programa de protección vegetal y desde las distintas agencias, EAS y bueno, oficinas de INTA, estamos a disposición de los productores, de los asesores para brindar información sobre este problema, no solo desde el área de entomología, sino fitopatología, fisiología de los cultivos. Y bueno, quedamos abiertos a cualquier necesidad que pueda tener el sector. Asimismo se están dando charlas, talleres, jornadas como esta que estamos hoy participando, capacitaciones, webinares online. Entonces la institución está dando respuesta a este problema que, bueno, que nos está afectando a todos. Sí, bueno, Dalbulus maidis es una especie que está presente en nuestro país, se la encontró en la década del 90, si mal no recuerdo, pero en las últimas 2 o 3 campañas, por unas cuestiones climáticas y también por el aumento en la superficie de siembra del cultivo de maíz, fue creciendo su población. Este año tuvimos la conjunción de una siembra muy tardía, mucho maíz, estrés térmico, estrés hídrico, acompañado con el crecimiento de la población de chicharritas, de Dalbulus maidis. Eso causó los grandes daños que estamos teniendo hoy en el maíz. Hay que recordar o recalcar que Dalbulus maidis causa 2 tipos de daños, uno por alimentación y aviposición a nivel tejidos de las plantas, pero el daño más importante lo realiza porque es un vector de enfermedades.
Dálvulus transmite varios patógenos, 4, 2 molicutes y 2 virus, que son los responsables del achaparramiento del maíz. Lo que sucedió es que, bueno, justamente el estrés térmico, el estrés hídrico, las secas, retrasaron mucho las fechas de siembra. La chicharrita ataca, o el cultivo es más susceptible en sus primeros 30 o 40 días después de emergido, y es donde la población elevada de chicharritas hizo daños. Entonces, por supuesto, una fecha tardía de siembra nos encontró grandes poblaciones de chicharrita con un estado fenológico vegetativo inicial del cultivo, inicial o temprano. Entonces eso causó mayor incidencia de daños y de transmisión de enfermedades. Hay que recalcar mucho que Dálvulus maidis es una especie monófaga, es decir, que solo se alimenta del género Sea. Comercialmente en nuestro país, Sea maíz, o sea, el maíz comercial, pero sí puede utilizar en etapas de invierno otros cultivos como refugios. Cuando hablo de refugio es simplemente algún cultivo que le va a proveer un espacio donde resguardarse de las condiciones adversas. Puede ser monte, pueden ser cultivos de servicios, puede ser un trigo, puede ser un garbanzo, pero son refugios. El hospedero, es decir, donde la especie cumple todo su ciclo, es el maíz, el único que tenemos. Para el manejo de Dálvulus no hay una sola alternativa válida para el control, es una especie bastante compleja, el panorama de producción es bastante complejo, se apunta a que el manejo sea lo más regional posible, es decir, tratando de interactuar con el vecino, a nivel inclusive provincial o regional de los territorios, a fin de hacer frente a esta especie. Una de las prácticas de manejo es, como decíamos, solamente el maíz es el hospedero, entonces crear vacíos sanitarios, es decir, que no haya maíz disponible en época invernal, como es el maíz guacho, que le puedan permitir a la especie alimentarse y, entre comillas, aguantar el invierno hasta la próxima siembra. Esa sería una de las alternativas. Después, otra alternativa es tratar de acotar las fechas de siembra, que no haya escalonamiento en la siembra, cosa que haya menos alimento disponible verde o inicial para esta especie, ¿sí? Porque cuanto más atrasada sea la fecha de siembra, más exposición tenemos a la chicharrita o más daños vamos a poder tener, ¿sí? Y bueno, y después otra de las alternativas, hasta hace poco no había productos registrados a nivel SENASA, hoy sí los hay, es tratar de evaluar qué producto voy a usar, que estos productos sean lo más selectivos posibles para cuidar toda la entomofauna asociada, benéfica que tenemos en el cultivo, y también para evitar causar mayor presión de selección sobre un cultivo que tiene una tecnología para bueno, justamente protegerlo de otra especie muy dañina que es el cogollero del maíz. Mayo 2024, el quinto mes del año y lo que tanto se observa, el sector agroexportador. ¿Por cuánto liquidó, por cuánto movilizó, cuántos dólares ingresó? Las divisas, en este caso 2.612 millones de dólares. Y así es como la Cámara de la Industria Aceitera de nuestro país, junto al Centro de Exportadores de Cereales, reflejan y anuncian que esto impactó y representó, por supuesto, al 48% de las exportaciones argentinas cuando hablamos de estas dos cámaras, y así es como informan lo que pasó. Una suma total, reitero, de 2.612 millones de dólares, que se analiza, por supuesto, qué pasó con el mes anterior y qué pasó de manera interanual. Vamos por lo pronto el mes anterior, lo más próximo, que es abril 2024. Tuvo una suba, un crecimiento del 37%, pero está la comparación interanual, es decir, el mismo mes, el que estamos analizando, mayo 2024, en relación a mayo 2023. Que tenía y estaba bajo lo que era el dólar soja. En ese caso se refleja una caída del 4% en relación a lo que se acumuló este año. El ingreso de divisas es el resultado del régimen del dólar exportador vigente desde el 2023, de los precios internacionales también, del impacto del clima sobre la cosecha de maíz, es decir, también esta chicharrita de la cual tanto se está hablando
también la soja y de la relación de los costos entre insumo y granos. Ahora, exportación de granos sigue trabajando con altos niveles de capacidad ociosa, también la industria aceitera padeciendo márgenes negativos, y algo que creció este mes debido a los paros de los sindicatos aceiteros que paralizaron la actividad por razones ajenas a la producción en sí, sino a la coyuntura, podemos decir, económica. El sector también de esta manera incluye, por ejemplo, a lo que es el complejo oleaginoso cerealero, que allí también se contabiliza lo que es biodiesel y derivados, donde en este caso se informó que en todo el 2023 aportaron un 50,1% según datos del INDEC. Así que entre la información de mayo 2024 junto a Ciara y también el centro, mejor dicho, de exportadores de cereales y el INDEC te vamos contando qué fue y qué va pasando con datos bien puntuales y por supuesto relevados, previamente analizados. Y queremos invitar a través de lo que es nuestro espacio, el magazine Chacra 360, a Cristian Russo, ingeniero agrónomo, jefe de la Guía Estratégica para el Agro desde la Bolsa de Comercio de Rosario, porque todos nos preguntamos, y sobre todo quienes están en el campo, allí con los pies en el territorio de la agricultura, de la ganadería, pero en lo primero nos vamos a detener porque él nos va a contar qué se viene y cómo impacta lo que tanto se habla, la chicharrita en el maíz. Bienvenido, Cristian. ¿Qué tal? Muy bien, un gusto, Antonella. Placer nuestro tenerte en la pantalla. Y bueno, hay dos combinaciones claves, el clima y la producción, que disparó a que monitoreemos los cultivos, pero queremos hablar por la urgencia, que es el maíz, que es la chicharrita. ¿Cuál es el impacto del frío? Bueno, vos sabés que en maíz hay dos cosas que son muy, muy importantes para tener en cuenta. Primero, que esta siembra es una siembra récord. Estuvimos haciendo imágenes satelitales acá porque, bueno, uno de los puntos más flojos para hacer estimaciones es ver cuál es el área que se siembra, ¿no? Y después de hacer este análisis nos dio que hay mucha más área de maíz. Estuvimos viendo acá en la región núcleo prácticamente más de 500.000 hectáreas más que se sembraron. Estábamos pensando en 1,5 millones, un poco menos, y estamos casi hablando de 2 millones que se sembraron, pero también se sembró mucho más en Argentina. Y lo primero es que hubo siembra récord de maíz y que el maíz venía siendo una locomotora que no lo paraba nada, excepto esto que apareció, esta chicharrita, una plaga que era endémica de Chaco y Santiago, presente allá durante más de 15 años, muy manejada y que nunca tuvo los niveles de daño que está mostrando. Estamos hablando de que en los peores años en Chaco y Santiago no pasó del 5 o 10% de afectación, y hoy te tengo que contar que de la cosecha argentina, que estaríamos hablando con esta siembra récord de 60, 65, tal vez hasta 67 millones de toneladas, estamos hablando de una estimación de 47,5, y gran parte del daño, más allá que tuvimos un pulso seco y todo eso, más allá, prácticamente más del 90% de este problema tiene que ver con esta chicharrita. Así que la Argentina se comió más del 20% del volumen de la producción argentina de maíz. Teníamos previsto que podía pasar esto, ¿no? Irrumpió como una tormenta con mucho vigor. Como el COVID, así apareció. Literalmente, vos sabés que es lo que estábamos charlando con la gente. Apareció como, bueno, sí, se veían los síntomas, el que aparezcan las líneas violetas en los bases de las plantas, pero vos sabés que cuando vos lo ves es porque el insecto te picó mucho antes. Se ven los síntomas hasta 90 días después de que el bichito te picó y te metió los virus y las bacterias. Así que sorprendió a todo el mundo acá. Aparte, vos sabés que nunca había pasado de la frontera de Chaco y Santiago, y de repente lo teníamos, bueno, lo tuvimos en todo Córdoba, todo Santa Fe, nosotros acá en la región núcleo, que en general se siembra casi todo temprano, pero por la falta de agua se sembró más tarde. 35% del área se sembró más tarde, y estamos calculando que acá
hizo un descuento de 2 millones, 2,5 millones respecto a lo que hubiese pasado sin la chicharrita. Solamente por el efecto en los maíces tardíos acá en la región núcleo. Así que es un problemón. Te cuento algunos números para darte ponerte digamos, darte un marco para que entiendas cuál es el efecto de la chicharrita. Ataca el maíz tardío. El maíz tardío se siembra. 70% del maíz se hace en forma tardía en Córdoba, que Córdoba es la provincia más importante desde el punto de vista maicero, se produce más de 20 millones de toneladas. Acá en la región núcleo, de hecho, como te decía, 35%, y en Argentina el 65% de la siembra se hace en forma tardía. Venimos con años niñas, con problemas de agua, y bueno, todo esto también tiene que ver por qué se ha expandido tanto la chicharrita que ha llegado a detectarse en el sur de Buenos Aires. Incluso dicen que ha sido hasta detectada en Río Negro, una locura. O sea, algo realmente sorprendente cómo avanza y que lo climático tiene su papel fundamental también, Cristian. Sí, 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 tal cual. Vos sabés que ha sido absolutamente sorprendente, ha sido un golpe muy, muy importante que nadie se lo esperaba. Tiene que ver con esto de que hay varios factores, ¿no? Que el año pasado se sembró, las lluvias llegaron muy tarde, más allá del Niño, a finales de octubre, entonces se sembró tarde, aparte los 3 años anteriores tuvimos 3 niñas. Y la estrategia era sembrar más tarde. También tuvimos inviernos con muy poco frío. Y bueno, también tiene que ver que de alguna manera estamos sintiendo también este efecto de cambio climático. Vos sabés que el año pasado fue récord planetario de temperaturas, de temperaturas altas. Así que bueno, es algo que también se siente y que también ha tenido que ver de por qué explotó a nivel poblacional esta chicharrita. Estamos hablando que los técnicos de Chaco y Santiago calculan que del máximo pico poblacional que ellos han visto, esto es por 10 por lo menos. Cristian, hablaste del fenómeno La Niña, que también es otro temor en el campo argentino y que se proyecta que a partir de septiembre podría aparecer en escena, metafóricamente hablando, otra vez. Sí, 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 tal cual, tal cual. Vos sabés que, mirá, te cuento lo que estamos viendo. Vos sabés que nosotros la vemos metafóricamente, la vemos de forma Real. efectiva, sí, sí. Y de hecho, vos sabés que lo que estábamos viendo cuando comenzó este año, en realidad los últimos días de este año fue una sorpresa que nos llevamos, es que estábamos viendo que iba a haber una niña y que iba a ser realmente muy, muy fuerte y que amenazaba con ser de las más fuertes en los últimos 20, 25 años, ¿no? Por suerte lo que tengo para contarte es que vemos un par de cosas que están trayendo tranquilidad al sector, porque estamos viendo que esa línea que se pensaba ya ser tan fuerte se ha moderado. Nosotros todos los meses le vamos sacando una foto de cómo va la situación y no hay dudas que va a ser niña, las probabilidades son más del 80% para que tengamos niña. Pero hay algunas cosas favorables. Por ejemplo, esto, de que empieza, ya no sería tan fuerte, sino moderada fuerte. Y después hay una cosa que también estamos monitoreando que tiene que ver con el dipolo índico, que tiene que ver con un fenómeno que se da asociado al océano Índico y que, bueno, de alguna manera retrasaría que empiece a funcionar la niña. Porque, bueno, nosotros hablamos de niña y todo eso. Pero bueno, hay un acoplamiento entre el océano y la atmósfera que hace que empiece a funcionar, que empiece a ser efectivo el mecanismo de la niña. Y esto lo estaría retrasando el dipolo índico hasta noviembre. Entonces, podríamos tener una primavera con lluvias bastante normales, lo cual es una excelentísima noticia para el trigo, para poder terminar el ciclo sin mayores problemas y también para la siembra gruesa. Así que de lo que empezó con mucho temor, porque la verdad es que, bueno, hace nada más que la campaña esta, no la otra, fue el terror con la sequía más grave que sufrió la agricultura argentina. Y bueno, por suerte nos alejamos mucho de ese escenario y estamos viendo mejoras importantes. Bueno, con esta visión de lo que vendrá, también es necesario hacer cierto balance, Cristian, con las lluvias que han sido por encima de lo normal también en este verano y otoño, y que cómo está la situación con la crecida de los ríos en Santa Fe.
Bueno, ¿cómo está? Es algo que está preocupando bastante. Hay nosotros en lo que es lo que es, digamos, el impacto en el campo lo vemos de dos maneras, una mala y una buena. La buena es que estamos viendo condiciones de siembra de maíz en gran parte de la región pampeana que son espectaculares. Tuvimos lluvias en marzo que fueron muy importantes sobre el este y después en marzo sobre el oeste. Y estamos viendo incluso condiciones mejores de siembra. Estamos tomando como referencia la campaña 21-22 que fue el boom del trigo. Se sembraron casi 7 millones de hectáreas y se produjo una, bueno, campaña récord de trigo con 23 millones de toneladas. Y hay mejores condiciones que en ese año. Pero bueno, lo malo es que estuvo retrasando la cosecha y estamos recién esta semana terminando con la cosecha de soja de primera y segunda acá en la región núcleo, cuando tendríamos que estar ya hace un mes y medio, con ya terminado todo. Pero bueno, esto es un poco lo que estamos viendo. También hay problemas con... Nosotros el tema del río lo seguimos hasta ahí, digamos. Sabemos que está habiendo algunos problemas que, bueno, estamos pasando de condiciones extremadamente secas a condiciones que son totalmente opuestas y, bueno, hay complicaciones, pero bueno, nosotros lo que estamos destacando es que las condiciones para hacer el trigo podríamos tener un año con una campaña de siembra récord. Nuevamente una nueva previsión para el campo argentino justo a Cristian Russo, que te sumás siempre en nuestras ediciones de noticias, pero hoy de manera especial en vivo y en directo y en todo este tiempo que es muy valioso para nosotros. Cristian, gracias por ser parte. Por favor, Antonella, un gusto grande. Gracias, Cristian. Renovamos el agradecimiento, los datos exactos, la previsibilidad también en algo tan complejo como es el clima. Y en este lunes, en este tercer día del mes de junio, a los 35 minutos de las 16, de las 4 de la tarde, vamos a hacer una pausa, un corte. Quédate porque aún hay 20 minutos de noticias por delante. ¡Qué fierro, che! Los que saben, la reconocen. Agroactiva 2024. De fierro. Nacida para durar. 5 al 8 de junio. Armstrong, Santa Fe. Chácara TV Ganadera. Informes al instante y en vivo por Chácara TV. En directo desde el Mercado Agroganadero de Cañuelas. Martes, miércoles y viernes, 7 y 15, 8 y 15 y 9 y 15 horas. Alejandro Canepa explora las principales variables e indicadores de ese mercado con la mejor información para entender el campo y al productor. Entrevistas exclusivas en vivo a los consignatarios, compradores y vendedores para conocer de primera mano la realidad de un sector clave para la economía. Chácara TV Ganadera. 1700 IVA. Seguí por Chácara TV remates televisados de bovinos y equinos realizados por destacadas casas consignatarias. 650 milifuegos. Adelante, señores. Vamos adelante. 1, 2, vendo. Chácara TV, el primer canal de noticias del campo. Seguinos en el canal 724 de DirecTV, canal 429 de Flow, canal 472 de Claro TV, Cablevisión Uruguay, Personal Paraguay, Cotas de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia y cableoperadores de todo el país. Extravida XBA, el lubricante diseñado por YPF para cuidar el motor de tu maquinaria agrícola, que debe responder a las exigentes tareas del campo y largas jornadas de trabajo. Para el motor de cada actividad, un lubricante Extravida que lo cuida. Volkswagen.
Mixers Mainero. Máxima eficiencia los 365 días del año. La línea más completa del mercado. Alimentación de calidad con la más alta performance para productores de carne y leche. Y ahora, el nuevo mixer vertical 2518 de 14 metros cúbicos y el nuevo mixer horizontal 2961 de 16 metros cúbicos. Hable hoy con su concesionario Mainero. Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra. Y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio, haciendo que su día a día sea más fácil. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia, siempre junto al campo. Líneas de financiación para estar más cerca de su nueva sede. En todo el país se siembra con Sele. DirecTV llega a todas partes. A la ciudad, al campo, a la playa, a la montaña. Porque DirecTV está donde estás vos y llega donde nadie llega. Donde estés vas a tener deportes, noticias, series, películas y todos los contenidos que te interesan. En DirecTV no importa si estás lejos. Nosotros siempre vamos a estar junto a vos. Viví DirecTV, estés donde estés. Contratá ahora llamando al 0800-333-4732. Su desempeño y el respaldo de una gran empresa de 60 años en el mercado harán de la sembradora Crucianelli su mejor inversión. ¿Buscas un seguro que te la haga fácil? En Experta Seguros te damos descuentos desde el primer día que nos contratás y podés gestionar todo al toque de manera digital. Consulta con tu productor asesor de seguros. Experta Seguros, un seguro que te la hace fácil, muy fácil. En marzo celebramos los 15 años del Draper argentino. Sumate vos también a nuestra comunidad. Piersanti. Buenas cosechas. Nuestra yerba de hierbas serranas es un clásico. ¿Y si le agregamos la frescura y sabor a limonado del cedrón? Hierbas serranas con cedrón. Incorporan más sabor a tus mates. Seguinos en Cachamay Oficial. Somos pioneros y especialistas en tolvas autodescargables. Nos avalan más de 90 años junto al productor agropecuario de Argentina y el mundo. Somos la pasión y el profesionalismo puestos al servicio de la innovación. Somos Cestari. Escribimos la historia. Carne Argentina. Carne sustentable. ¿Sabías que la producción ganadera argentina se hace de manera sustentable? Un gran porcentaje de la producción se desarrolla en praderas y pastizales naturales, permitiendo mantener carbono y agua en los suelos, conservar materia orgánica y mantener la biodiversidad del ecosistema. Carne Argentina. Carne sustentable. Encontrá más información en www.ipcba.com.ar. Richiger, líder en fabricación de máquinas para llenado y vaciado de silobolsas, ofrece la solución para los grupos de picado con la embutidora de forraje R10-230 y la optimización logística de acarreo con el carro forrajero CF400, satisfaciendo las necesidades del contratista con alta tecnología, calidad y el acompañamiento de postventa que tu empresa necesita. Richiger. ¿Sabías que solo el 3% de la superficie de nuestro planeta es tierra cultivable? En esa pequeña proporción debemos nutrir los cultivos que generan alimentos para una población en constante crecimiento. Cuidemos el suelo. Profertil, vida para nuestra tierra. Matbar Rofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales. Seguimos en vivo y en directo, 11 grados, está lindo Buenos Aires, hay solcito, una semana que va a ser un tanto amigable para el frío, para este otoño, que mayo dejó un saldo climático bastante marcado en cuanto a bajas temperaturas, pero ahora
viene un panorama diferente. Con esto, tomando en referencia el clima y la oposición, lugares en donde hace calor, como es en otros puntos del mundo, nos vamos a Europa, allí, a las calles, porque es donde están los agricultores, los productores, que bloquean muchísimos puntos en las últimas horas en la frontera entre España y Francia. Desde que empezó el año, la producción agropecuaria europea tiene reclamos directos al gobierno. Costos de energía, piden presencia del Estado. No es negativo la intervención si se potencia un país, esa es una de las consignas clarísimas desde Europa. Y otro punto que señalan son las condiciones en que ingresan los productos extranjeros y también, servicios e insumos. Pero sin dudas esto apunta a la importación. Piden que cambien algunas formas y sobre todo que sea diferente la presencia del Estado, que desde la comisión administrativa, desde lo que es la Administración General también de la Unión Europea, no te olvides que la semana pasada los productores lácteos también marchaban y se manifestaban exactamente en Bruselas, y a pocos días de las elecciones de allí, de lo que es la cúpula y de toda la realidad electoral de Europa, sigue el reclamo más fuerte que nunca. Este corte de las últimas horas afectó muchísimo al tránsito y a la actividad europea. Y en este lunes tenemos resultados electorales. Pasaron dos situaciones diferentes en nuestra América, en nuestro continente. Vamos por lo que corresponde a México primero, porque Claudia Sheinbaum fue elegida presidenta y sin dudas pateó el tablero histórico de las elecciones, porque después de 200 años es la primera mujer presidente. Festejos en México por la elección de su primera mujer presidenta. La izquierdista Claudia Sheinbaum se hizo con la victoria el domingo con una abrumadora ventaja, según el conteo rápido del Instituto Nacional Electoral. Hoy hemos hecho posible el pueblo de México, la continuidad y el avance de la Cuarta Transformación. Y también que por primera vez en 200 años las mujeres lleguemos a la presidencia de la República. Sheinbaum, de 61 años, obtuvo entre 58 y 60% de los votos, más de 30 puntos por encima de su rival de centroderecha, Xóchitl Gálvez, cuyo rango de apoyo oscila entre 26 y 28%. El exdiputado centrista Jorge Álvarez Maínez cosechaba de 9,9 a 10,8% de los votos. Este resultado es consistente con 3 encuestas a boca de urna difundidas poco después de que finalizara la votación, que daban la victoria a Sheinbaum. Y como lo he dicho en otras ocasiones, no llego sola, llegamos todas, con nuestras heroínas que nos dieron patria, con nuestras ancestras, nuestras madres, nuestras hijas y nuestras nietas. Sheinbaum tendrá el enorme desafío de contener la violencia del narcotráfico y de género. En la campaña, una treintena de aspirantes fueron asesinados según la ONG Data Cívica. Casi 100 millones de electores fueron convocados para votar en esta elección, en la que había unos 20,000 cargos en disputa, incluidos el Congreso bicameral y 9 de 32 gobernaciones. Según los datos preliminares del INE, el oficialismo lograría la mayoría calificada en el legislativo, que le permitiría reformar la Constitución. Asimismo, la izquierda lograría retener la alcaldía de la Ciudad de México, su histórico bastión, con Clara Brugada.
Y este fin de semana, el sábado exactamente, Bukele asumió su segundo mandato, su reelección, y estuvo allí Javier Milei junto a Karina Milei también. Te compartimos el informe que corresponde al objetivo y a lo que le prometió al pueblo, muy cerca de lo que es el discurso en torno al Estado, participando en diferentes políticas. Foco en la economía, que es lo que promete para esta primera etapa. Los derechos establecidos en la Carta Magna. Nayib Bukele inició un nuevo mandato como presidente de El Salvador. El mandatario prestó juramento el sábado en el Palacio Nacional para un segundo periodo de 5 años con un poder casi absoluto, tras pulverizar a la oposición con un 85% de los votos en las elecciones de febrero y ganar casi la totalidad del Congreso. Tras reducir la violencia a mínimos históricos gracias a su lucha contra las pandillas, Bukele dijo el sábado que su prioridad ahora será la recuperación económica. Un 29% de los 6,5 millones de salvadoreños son pobres y muchos siguen emigrando a Estados Unidos en busca de trabajo. En este nuevo tratamiento para sanar la economía, quizá también haya que tomar medicina amarga. Pero así como el enfermo que se curó del cáncer y ahora quiere curarse del corazón, el país ya se curó de las pandillas y ahora quiere curarse de la mala economía. Sin adelantar medidas, el presidente prestó juramento a la muchedumbre para que prometieran defender a capa y espada las decisiones que tome su gobierno. Es importante defender cada una de las decisiones que se tomen sin titubeos, así como lo hicimos con la inseguridad. Exactamente como hicimos este país seguro, vamos a hacer este país próspero. Pero para eso necesitamos que cada quien defienda cada una de las decisiones que se tomen. Bukele es el presidente más popular de América Latina, según la ONG Latinobarómetro, gracias a su lucha contra las pandillas, que gobernantes como Daniel Noboa de Ecuador y Xiomara Castro de Honduras han tratado de emular. Ambos estuvieron en la investidura, así como el rey Felipe de España, pero quien acaparó la atención fue el argentino Javier Milei, con quien Bukele comparte simpatías por el exgobernante estadounidense Donald Trump y una agenda conservadora. Pero el gobierno de Bukele no ha escapado a las críticas por parte de organismos de derechos humanos, que denuncian muertes, torturas y detenciones arbitrarias en el marco del régimen de excepción, que suma más de 80,000 detenidos sin orden judicial acusados de pandilleros. Estamos en vivo y en directo y vamos ahora a retomar lo que es la economía argentina. El dólar que empezó la semana hacia arriba, aumentando, y nos preguntamos sobre lo que está pasando alrededor de la moneda estadounidense en nuestro país. Matías Arévalo, te damos la bienvenida como parte de una de las personas que tiene todo el material y la información para responder nuestras dudas. Bueno, todo bien, muchas gracias por la participación en el programa y bueno, muchas gracias por ocuparse de este tema. Un tema que inquieta y que sin dudas es el tema de agenda, Matías. Nos queremos concentrar para empezar en el comportamiento que está teniendo el dólar. ¿Cómo lo podemos interpretar quienes no somos economistas, no? Bueno, por un lado es cierto que el dólar tuvo algún comportamiento, un incremento en las últimas semanas, tocando un pico de 1.300 la semana pasada. De todos modos hay que mencionar que se estabilizó, pareciera haber encontrado un nuevo equilibrio en la zona de 1.230, lo cual lleva a pensar que la corrida llegó a su fin, ¿no? El motivo de este aumento, podríamos decir, es una combinación de factores, pero la menor comercialización y liquidación de divisas por parte del agro es uno de los efectos que más se explica. Normalmente para esta fecha el agro lleva más o menos comercializado un 35% para la cuarta semana de mayo de lo que es la cosecha estimada de soja, cuando normalmente para esta fecha está en el orden del 43%. Eso sin lugar a dudas afecta y eso surge por distintos factores como cuestiones climáticas, logísticas, etcétera. Se espera que el agro siga comercializando y liquidando, con lo cual esto debería tender a regularizarse. Y por otro lado, hay un efecto también importante que hay que marcar, que es que con el comienzo del frío, todo lo que es la exportación de energía
va aminorando lo que es la liquidación de exportaciones, ya que empieza a utilizarse más para el consumo local por la cuestión climática, ¿no? Entonces, lo que vino impulsando las compras por parte del Banco Central, que son las exportaciones energéticas, bajan su ritmo y tenemos que esperar ahora que las exportaciones del agro vayan compensando la liquidación de divisas para que el Banco Central continúe comprando reservas internacionales. Lo que se espera para las próximas semanas es que el Banco Central siga acumulando reservas, el agro debería seguir la liquidación, por ende esta situación debería tender a normalizarse. Y Matías, la ley bases es uno de los temas que mucho se habla, no sé, cuando vamos en el colectivo, en el subte, no solo el qué pasará, pero ¿está mal cuando interpretamos que impacta también, por ejemplo, en el índice Merval, en el dólar definitivamente, en el riesgo país, pero puntualmente en el dólar? ¿Qué pasa? Bueno, el proyecto de ley bases, sin lugar a dudas, incide en lo que es la percepción de estabilidad del dólar y de alguna manera la manera en la que afecta es por la percepción de confianza que puede llegar o no a generar dependiendo cuál es su resultado y cuál es la performance legislativa del gobierno, ¿no? Si la aprobación del proyecto de ley bases se traduce como una mayor confianza y un mayor control fiscal y económico por parte del gobierno, sin lugar a dudas va a mejorar la percepción de estabilidad económica y monetaria y por ende va a repercutir en un dólar más controlado, ¿no? Cualquier cambio legislativo que se perciba como positivo para la economía va a influir en el dólar informal positivamente. Y en lo que corresponde, bueno, a la proyección de las próximas semanas, recién nos puntualizaste eso, Matías, y al área en sí mismo de lo que es tu entorno, tus colegas, ¿perciben que son en algún punto los profesionales más solicitados del último tiempo? Sí, la verdad que las empresas, las instituciones nos consultan permanentemente sobre qué es lo que va a suceder en las próximas semanas, qué podemos esperar de acá a fin de año. Hay empresas que, por ejemplo, importadores, exportadores, empresas que dependen del consumo local, todos de alguna manera quieren tener mayor visibilidad sobre las variables financieras, económicas, todos de alguna manera, toda esta cuestión de si el dólar evoluciona de determinada manera, si vamos a seguir manteniendo el cepo, todo lo que es el devenir de la economía afecta a todos y la verdad que sí, tenemos mucha demanda de consultas, nos consultan permanentemente, ya sea para asesorar en cuestiones de financiamiento para algunas empresas, ya sea para asesorar en cuestiones de manejo de carteras de inversión, pero ya sea para un motivo u otro, permanentemente hay consultas y la verdad que estamos como en temporada alta de lo que es el gremio de los economistas. El gremio de los economistas, nos parece un titulazo, Matías, en este día, en esta comunicación. ¿Y qué tres posibilidades, qué tres posibles escenarios se podrían esperar a fin de año? Es una propuesta espontánea desde ya y general. No, bueno, a ver, el segundo semestre es, digamos, la etapa más desafiante que va a tener el gobierno. Uno de los desafíos principales que tiene el gobierno es terminar de reducir la inflación, ¿no? Si bien en los últimos meses hubo un proceso de desinflación bastante acentuado, lo que el consenso de los economistas, un poco lo que se ve es que va a costar mucho, que no están pudiendo bajar, que la inflación perfore lo que es el nivel del 1% semanal, más o menos entre 4 y 5% mensual. Ese va a ser un desafío del gobierno y yo diría que eso marca de alguna manera que van a tener, o lo que se recomendaría es tener algún tipo de plan de estabilización de precios que ayude de alguna manera a perforar ese piso de inflación inercial. El hecho de que controlen la inflación va a determinar en buena medida lo que va a ser la evolución de las variables y el escenario económico para fin de año. También hay que ver cómo evoluciona la renovación de lo que es el swap chino, que ahora entre junio y julio vencen más o menos 5.000 millones de dólares. Eso es importante que se pueda renegociar, o sea, hacer un rollover. Eso va a descomprimir bastante la situación de las reservas. Y lo que ya se empieza a ver
ya entrando en el segundo semestre es que para el 2025 es importantísimo el hecho de que Argentina vuelva a acceder de alguna manera a los mercados internacionales financieros. En la medida que logre también refinanciar parte de sus vencimientos, no va a haber una presión alta en el dólar. Lo que pasa es que el 2025 los vencimientos son tan altos que sí o sí el gobierno va a tener que de alguna manera acceder al mercado internacional de crédito, con lo cual también es importantísimo ver cómo de alguna manera el gobierno va logrando descomprimir la situación financiera, bajando el riesgo país, mejorando la percepción de riesgo por parte de los inversores y de alguna manera logrando el acceso nuevamente para volver a tomar financiamiento que permita descomprimir los vencimientos de 2025. Con lo cual, yo diría que es una combinación de controlar inflación, lograr, digamos, lo que es buenos acuerdos tanto con el swap como con el FMI y lograr una buena percepción, una baja del riesgo país que lo ayude a descomprimir lo que son los vencimientos de 2025. Y algo que se habla mucho en Argentina, Matías, es la última, te liberamos porque así corresponde, es muchísima la información que nos permitiste interpretar, pero la famosa dolarización, con todo este desafío que planteás hacia el segundo semestre y hacia el 2025, ¿es posible? Porque se habla mucho, pero el famoso del dicho al hecho hay un largo trecho. Bueno, la dolarización, es algo que se habla mucho, se discute mucho, ha estado permanentemente en el discurso del presidente y ha estado permanentemente en el discurso de sus asesores económicos. No parece ser una solución tan viable a corto plazo. Aunque se discute mucho, la dolarización implica básicamente que Argentina adopte el dólar estadounidense como moneda oficial, eliminando el peso. Para que esto sea posible, lo que uno necesitaría a priori es una cantidad importante de reservas que Argentina en este momento no tiene, con lo cual sería difícil adoptar una dolarización sin reservas. Hoy por hoy las reservas netas todavía están en el terreno negativo. Si bien han aumentado, siguen estando en el terreno negativo. Además, para implementarla, uno debería tener un determinado control fiscal que de alguna manera todavía seguimos con cepo, todavía seguimos con ciertos problemas con los precios relativos que tienen que corregirse, con lo cual a priori no se ven las condiciones que uno necesitaría para entrar en un proceso de dolarización. Si uno mira las señales que envía el gobierno, pareciera más interesado el gobierno en estabilizar la economía a través de otras medidas, como ajuste fiscal, políticas monetarias, baja de tasa, control de la emisión monetaria. La dolarización en este contexto podría ser un plan B en caso de que esas otras medidas no funcionen y no tengan éxito. Bueno, respecto al control de la emisión, es otra de las consignas del gobierno, ¿no? Que se considerará un acto de lesa humanidad la emisión. Proyectan plasmarlo como proyecto a largo plazo a eso. Sí, lo han mencionado, todavía no hay ninguna ley, proyecto de ley oficial, pero sí lo ha mencionado el presidente, lo han mencionado los asesores. En principio no está claro qué implicaría, pero bueno, a priori pareciera ser otra señal de que apuntan a un mayor control monetario justamente, por lo tanto refuerza la idea de que están más orientados a estabilizar la economía a través del apretón monetario y el apretón fiscal. Matías, muchas gracias por informarnos, pero sobre todo enseñarnos. Bueno, muchas gracias a ustedes, les mando un saludo. Llegamos al final de la primera edición de este primer lunes de junio. Nos encontramos a las 7 para compartir muchísimo más en vivo y en directo. Chau, chau.